Capacitancia y dieléctrico. Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo eléctrico que almacena energía mediante la acción de un campo eléctrico. Pueden ser de cerámica, poliéster o electrolíticos. A continuación se muestra un capacitor de placas paralelas que consiste de dos placas con área transversal conocida y distancia de separación dada, que en su interior puede contener un dieléctrico, cuya permitividad se puede conocer mediante una permitividad relativa multiplicada por la permitividad del espacio libre. Este capacitor será conectado a una fuente de voltaje directo que al cerrar el circuito permite que se presente un campo eléctrico en él que va a ocasionar que los electrones que se encuentran en estado estable en los átomos de las placas paralelas tiendan a desplazarse, ocasionando que exista una pequeña corriente, dejando en la placa superior átomos dopados positivamente por la falta de electrones y en la placa inferior átomos dopados negativamente por el exceso de electrones, generando que tengamos dos placas paralelas, una cargada positivamente y una cargada negativamente. Y debido a estas dos cargas eléctricas existe un campo eléctrico que nuevamente generará una diferencia de potencial en las placas del capacitor, por lo que es conveniente definir la capacitancia de este capacitor como una medida de cuánta energía en forma de carga eléctrica puede almacenar un capacitor gracias al efecto de este campo eléctrico, y tiene unidades de faradios, donde un faradio es igual a coulomb partido voltio. Analizando nuevamente un capacitor de placas paralelas con una distancia de separación dada y área transversal conocida, que en su interior puede contener un dieléctrico con permitividad conocida, al ser polarizado se presenta un campo eléctrico en su interior que da lugar a una diferencia de potencial eléctrico. Se desea conocer una expresión de capacitancia para este capacitor de placas paralelas, así que el análisis se inicia mediante la ley de Gauss, que nos dice que la carga encerrada dentro de una superficie gaussiana es igual a la integral de superficie cerrada de la densidad de flujo eléctrico por un diferencial de superficie. Anteriormente se había definido la densidad de flujo eléctrico para el espacio libre como el producto de la permitividad del espacio libre por el campo eléctrico. Esta expresión es extrapolable a cualquier material eléctrico con permitividad dada de la siguiente forma, por lo que se puede reescribir la expresión de la ley de Gauss, y escogiendo una superficie gaussiana cilíndrica se puede iniciar el análisis. Se puede observar que la carga encerrada por esta superficie es igual a la carga Q del capacitor, por lo que siguiendo la ley de Gauss se puede observar que el campo eléctrico solamente atraviesa la cara inferior del cilindro, por lo que en lugar de la superficie total de nuestro cilindro utilizaremos solamente esa cara, simplificando nuestra integral de la siguiente forma, y al sumar toda el área se llega a la siguiente expresión de la carga eléctrica, que permite una expresión más adecuada del campo eléctrico. Así que lo que deseamos conocer ahora es la diferencia de potencial del capacitor gracias a esta expresión que nos la relaciona con el campo eléctrico. Así que iniciando aquí, nosotros nos trasladaremos de la placa negativa a la placa positiva, por lo que aquí ocurre un producto punto. Vamos en dirección contraria al campo eléctrico, por lo que el ángulo de separación es de 180 grados y nuestros límites de integración es desde la distancia 0 a la distancia d de separación, y en esta integral sustituimos nuestra expresión de campo eléctrico. Al resolverla llegamos a la siguiente expresión del potencial eléctrico del capacitor, por lo que nuevamente para una expresión de la capacitancia sustituimos aquí nuestra ecuación de la diferencia de potencial en el capacitor, que simplificando un poco llegamos a la capacitancia del capacitor de placas paralelas, que como dato curioso se pueden dar cuenta que esta solamente depende de las magnitudes de construcción físicas del capacitor, del área transversal, la distancia de separación y la permitividad del material dieléctrico.